Y nosotros lo que hicimos fue transmitir la noticia que nos dio Raúl Pineda. Bueno, abogado, tantos insumos que hay, mire. Bueno, mire, yo valoro positivamente lo expresado hace ya un rato por el abogado José María Díaz, en el sentido de ver las cosas con ecuanimidad. Es decir, él dice, y es correcto, mire, tampoco podemos hablar aquí de absoluta impunidad, porque de repente lo manifestado por él es totalmente diferente al tuit de la directora del CNA, donde ella habla ahí de impunidad, que las cosas como que si ya se ha producido un juzgamiento. Bien, lo dice él desde la óptica de repente de la parte interesada en la acusación. Hay un delito apreciado ahí por la jueza de letras natural, y luego después lo otro, claro que tenemos que lamentar definitivamente el desvío de los fondos del Estado. Si ese dinero es de todos, ese dinero es de nosotros. Ahora bien, el asunto es la única manera de recuperar el dinero del Estado en la vía penal. Esa es la única forma de que se puede hacer para que tengamos un Tribunal Superior de Cuentas. Ahora bien, no vamos a decir que no sirve. Mire, yo entiendo, y el propio requerimiento fiscal dice que el Tribunal Superior de Cuentas hizo un informe donde daba cuenta de ese desvío de fondos. Ahora bien, el populismo penal que en los últimos años se ha implantado en Honduras da lugar a que todo tiene que resolverse por esta vía. Me pregunto yo, ¿por qué no buscamos vías adecuadas para recuperar esos fondos del Estado? Muchas veces, Renato, la experiencia nos dice, y de repente usted me va a decir, bueno, es que esa es la satisfacción, que se meta la gente al corrupto aunque no se recupere nada. Eso es como que usted, déjeme hablar, es como que usted molesto porque una persona se le introdujo a su carro, hoy día no ocurre eso. Y entonces le lleva algo del interior de su carro y esa persona le dice, se lo voy a devolver. No, yo lo que te quiero ver es en la cárcel, porque yo no quiero a los delincuentes. Están pidiendo aseguramiento de bienes en el requerimiento fiscal. Se supone que se va a concretar esta semana. Bueno, por eso le digo, entonces, cuando estamos hablando de que cómo se va a recuperar ese dinero, yo creo que hay vías para eso. Está la vía civil. Entonces, ¿por qué desde hace mucho tiempo que se conoce ese informe del Tribunal Superior de Cuentas, por qué no se procede por la Procuraduría General de la República? Entonces, hablaba luego después la señora Julieta Castellanos, ¿por qué aquí son los abogados defensores? Esa es una cuestión que nosotros no decidimos. Nosotros nos invitan, los medios, ¿cierto? No, así y luego es. Después, fue invitado y luego después el CNA y el Ministerio Público, el CNA monta sendas comparecencias. La Maxi, el día en que presentaron ese requerimiento fiscal, montaron también su propia conferencia de prensa y ahí dejaron una idea ante la sociedad hondureña que iban a ir a la cárcel un montón de gente. Entonces yo creo que ahora de repente nos toca a nosotros. Y ustedes representan a los abogados que fueron, a los personajes que fueron imputados. Entonces, yo creo que no se puede, yo tengo que lamentar, ¿verdad?, aquí esto, que de repente no se puede enojar nadie aquí porque las personas se defiendan. Eso es su legítimo derecho. Entonces, si los representantes de los entes acusadores no están en un set, en un plató como este, yo creo que sus razones deben de tenerlos. Tampoco los asuntos, el Ministerio Público los gana en los medios de comunicación. Fíjese que es interesante, Renato, lo que sucede en las audiencias y por eso la oralidad y la publicidad es importante en esto. A mí me hubiera gustado incluso que en esa audiencia hubiera entrado la prensa para haber visto la actuación de unos y de otros. Porque aquí no se sabe qué fue lo que pasó. Y entonces hay muchas deficiencias por parte de los entes acusadores. No, bueno, una fiscalía que lleva un informe del Ministerio Público, o sea, una pericia, y que cuando el órgano jurisdiccional le dice al perito que se ratifica un dictamen, resulta que el dictamen va sin firma, no va firmado. Y está en apuro ahí, aún con todo, el órgano jurisdiccional, vamos a decir así, como que le da una especie de ayudadita y le permite de que esa pericia entre dentro del acervo probatorio en contra de repente de las reglas correctas, y esas cuestiones no se dicen. Yo creo que, fíjese que es interesante, cuando nosotros vamos ahí a esa audiencia, apenas tenemos 3 días para prepararnos. El Ministerio Público tiene años de estar investigando.
Nosotros no conocimos ese requerimiento, lo que conocimos fue lo que pudimos conseguir, el acto nada más de requerimiento, pero esos 7,000 folios fueron conocidos hasta el día lunes y sin embargo se puede hacer un Ahora, trabajo. abogado, la mayor parte de imputados quedaron con el delito de encubrimiento. Sí. El delito de encubrimiento, para que lo sepa la gente, es fiable. La pena es de 3 a 5 años. Aunque sean condenados, porque el juicio no termina, apenas comienza, aunque sean condenados, no van a ir a la cárcel. Y yo vuelvo con eso de no van a ir a la cárcel, se lo informo a la gente, ¿verdad? Porque hasta 5 años la pena es fiable. Quedaron con el delito de encubrimiento. ¿Encubrimiento de qué ahora? De que... Ok, ve. Y por eso de repente, y aquí tengo que decirlo porque esa es mi posición. Nosotros, los abogados, también vamos a presentar apelación en ese sentido porque entendemos que tampoco hay encubrimiento. Eso que lo haya dicho la jueza lo respetamos, pero tampoco lo compartimos. Encubrir, Renato, es tapar, digamos, un delito. Entonces, en este caso, permítame, Renato. No, está bien, está bien. En este caso, la jueza hace el razonamiento siguiente. Considera que hay un delito de malversación de caudales públicos porque hubo un traslado indebido de dinero de las arcas del Estado a ONGs. Y ya sabemos ahí. Entonces, califica un delito de malversación de caudales públicos para varios de los imputados, malversación de caudales públicos también y delito de abuso de autoridad para más o menos 3 imputados por ahí y otros delitos. Entonces, ¿qué pasa con ese traslado de dinero de la ONG a personas particulares? Entonces, esa es lo que se llama receptación. Entonces, ese encubrimiento por receptación, receptar es recibir, ¿verdad? Hasta ese momento la jueza entiende que esa es la figura delictiva adecuada. Ahora bien, nosotros haremos lo correspondiente respecto a ese delito en el legítimo derecho que tiene toda persona, como lo puede tener usted, de defenderse de una imputación que considere que no es correcta. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, porque por ejemplo aquí la señora Julieta Castellanos dijo, queremos conocer la verdad? El proceso penal tiene por objeto conocer la verdad, pero la verdad, Renato, no solo es la verdad de la parte acusadora, la verdad también es la verdad suya, la verdad de mía si hemos sido, por ejemplo, imputados. Entonces, ese es debido proceso. Dejemos que el proceso penal se lleve a cabo. Aquí yo creo que estamos creyendo y estamos llevando mensajes inapropiados a la sociedad, creyendo de que ya este es un juzgamiento. Apenas inicia el proceso. El proceso puede terminar incluso con un juicio. Ahora bien, que ya está claro que el delito no es lavado de activos, eso no se va a poder cambiar porque definitivamente sería una absoluta arbitrariedad creer, es decir, es como que hace años el delito de, vaya, si fuera el caso, de hoy en adelante se hiciera un nuevo delito y alguien cometiera un hecho que no era delito antes, eso es ilegal. Ahora, cabe la apelación, ¿verdad?, de parte del Ministerio Público. Lo va a apelar. Y además ya el presidente de la Corte dijo que la jueza Lidia Álvarez actuó correctamente. Así habría de que ver si lo dijo desde el fondo, Renato, también, porque tampoco hay que llevar eso. Puede ser que el presidente de la Corte haya dicho actuó correctamente en cuanto a llevar la audiencia correctamente, pero no necesariamente hay que llevar el mensaje que es que le estaba validando la actuación. Ahora, abogado, mire, si la jueza tipifica el delito de encubrimiento quiere decir que sabían del delito cometido y lo encubrieron. No necesariamente, Renato, mire, porque aquí hay que conocer la ley. Lo que dice la norma es que comete delito quien, sin haber participado en el delito, porque si usted participa en el delito es autor de ese delito concreto, pero con razones suficientes para conocerlo. No dice que es que deba conocerlo, sino que dice con razones suficientes. Entonces, de repente, esa es la cuestión, es muy subjetiva eso. ¿Hasta qué punto, verdad, se le puede probar a alguien que tenía razones suficientes para conocerlo? Entonces, el asunto es, si usted compra, por ejemplo, un objeto que alguien le viene a vender ahí, un reloj que se lo está viendo ahora, y le dice, mire, y usted no sabe cuál es el origen, porque de repente usted cree, se lo compra a una tienda donde usted ha comprado, ¿cómo puede saber?
Entonces, pero eso son cuestiones técnico-jurídicas, Renato, que yo creo que no debemos discutir. Ahora, ¿y por qué a Jacobo? Pero tal vez, dejémoslo que eso Jacobo, lo discutamos entre los tribunales. ¿Y a Jacobo Regalado por qué sí Porque lo dejaron privado de la libertad? Conducta, bueno, y lo voy a explicar en todo caso, y no soy yo el que lo dejé, sino que sí, pero obviamente el conocimiento que tengo, yo creo que es válido para eso, ¿verdad? Porque obviamente me he formado dentro de los tribunales de justicia. Lo que pasa es que no es lo mismo, por ejemplo, una persona que quede con un delito como el de encubrimiento a una persona que tiene malversación de caudales públicos, fraude en contra del Estado y además abuso de autoridad. Que sea correcto o no, yo creo que la jueza ahí razonó que en este caso, y bien lo dijo ahí, había peligro de fuga. Podría ser, y esa es tarea de los abogados, defender a su cliente, en ese caso que van a alegar varias cosas. Entonces, yo creo que aquí es donde está la importancia de dejar a los jueces que valoren estas cosas, que no tengan esas ataduras que le da la ley, como ese artículo 184, donde claramente le dice, mire, este delito, aunque no sea delito como tal, o sea, nada más en la cabeza del Ministerio Público o del acusador, debe dejarlo privado de libertad. Pero dejarlo privado de libertad. En este caso, lo dejó privado de libertad la jueza, pero igual también pudo haberle dictado, o le pueden dictar medidas distintas de la prisión preventiva más adelante, Renato. Y eso no va a ser impunidad. La mayor parte de los imputados estaba acusado por el delito de lavado de activos. Es decir, los políticos, los diputados, ese era el delito que tenían tipificado, lavado de activos. Es más, Renato, fíjese que en la audiencia, el Ministerio Público, viendo que algunos imputados, fíjense bien, no llevaban el delito de lavado de activos y ante la posibilidad que podían salir en libertad, fíjese que les acusó por asociación ilícita. ¿No le parece que esas son actuaciones totalmente faltas de objetividad? Ese es el mensaje claramente, es decir, mire, Renato, José María, Félix Ávila, como probablemente pueden salir en libertad porque no los acusé de lavado de activos, porque no se daba eso en ese momento, entonces asociación ilícita también está dentro del catálogo de delitos. Me parece que falta de objetividad ahí. Renato, mire, indiscutiblemente el abogado Félix Ávila conoce más a profundidad del caso porque es abogado defensor. Yo lo que sí quiero decir a la sociedad hondureña, que nosotros estamos hartos de tanta corrupción en el país y que al final de cuentas eso incide mucho en la percepción de la sociedad y en la opinión de la sociedad. Esta resolución la sociedad lo puede percibir como impunidad. Sin embargo, el Ministerio Público, que representa los intereses de la sociedad, la jueza da por aceptados los hechos, hace una recalificación del delito, pero da por aceptados los hechos. O sea, ella considera que sí hay una desviación y tipifica cuando recalifica por encubrimiento. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? El Ministerio Público hace una labor importantísima, y lo digo por un mensaje que leyó Cristian, como que el Ministerio Público se está coludiendo. Miren, el Ministerio Público ha hecho su mejor esfuerzo en 5 años de investigación, primero la Fiscalía de la Corrupción, después la UFESIC junto con la MASIC, para arrojar todos los elementos probatorios de este caso, y ellos consideraron que había la tipificación del delito de lavado de activos. Inclusive preparan las notas, ya la Corte Suprema de Justicia prepara las notas para el aseguramiento de bienes que lo pide el Ministerio Público en el requerimiento fiscal. Entonces, el Ministerio Público ha hecho su mejor esfuerzo para dar por demostrado ese hecho en base a esa figura delictiva. Pero también hay que rescatar, Renato, que la semana pasada se revocó una medida para los exconcejales y se les mandó a prisión preventiva. Se abrió a debate, juicio oral y público el caso de una ex primera dama. O sea, no podemos decir a la sociedad hondureña, todas las noticias de justicia en el país son negativas y estamos dando un paso atrás. Hay una primera resolución que va a ser apelada por el Ministerio Público y la historia no termina ahí. La juez natural, su resolución va a ser revisada por un tribunal de alzada. El tribunal de alzada va a revisar la argumentación jurídica, la fundamentación jurídica de esa resolución, de esa recalificación, va a poder confirmarla, va a poder revocarla o va a poder reformarla. Y ahí tendremos que estar todos siempre a la expectativa. Lo que sí comparto yo
es que ya no podemos seguir apañando casos de corrupción. Independientemente hay una recalificación de delito, se conmute o sean juzgados en libertad, al pueblo hondureño se le tienen que regresar esos 289 millones de lempiras. Sea por la acción penal, que la acción penal solo manda a la cárcel a la gente si se les demuestra su culpabilidad. Pero bien lo ha apuntado el abogado Félix Ávila, bueno, el Tribunal Superior de Cuentas tiene que hacer su labor, pero de la acción penal también se puede derivar una acción civil. Si se demuestra la culpabilidad por estos delitos que se han catalogado en este proceso, va a tener que iniciar también el Ministerio Público, los órganos encargados de representar los intereses de la sociedad, cómo le recuperan al pueblo hondureño 289 millones de lempiras. 82 que desaparecieron. Y lo otro, Renato, importante, hay un montón de gente prófuga. Sí. Hay un montón de gente que yo les aconsejo que se presenten a la justicia. Y 2 representantes de 2 ONGs que podrían dar más insumos y arrojar más elementos probatorios a este caso, andan prófugos que son los que también materializaron el desvío de fondos y lo andaban adjudicando a esos coordinadores de campaña. Aquí hay mucha tela que cortar, esta historia todavía empieza, vienen los otros Pandora, no sabemos si van a ser los mismos imputados, los mismos implicados o no, pero yo sí insisto que hay un punto de inflexión en la clase política hondureña. Este esquema está diseñando un nuevo político, un político con una hoja de vida transparente, con una hoja de vida realmente que demuestre que quiere servir a la patria y no servirse, y a los políticos tener más cuidado cuando reciban esos dineros para hacer campaña política. Bueno, dame el nombre de Suárez, que anda prófugo. El nombre de Suárez, Fernando Suárez. Bueno, este es el que puede decir, y está prófugo, este es el que puede decir de quién era esa ONG Todos Somos Honduras. Y detallar el caso de la Fundación Di Batista. Este anda prófugo. Y este es el que tiene mayores delitos que le imputa el requerimiento fiscal del Ministerio Público. Fernando Suárez. Rectora, si hubiese la ley de colaboración eficaz, si estuviese aprobada la ley de colaboración eficaz, seguramente y aquí estoy suponiendo, ya se hubiese presentado. Estaría soltando toda la información a cambio de reducir un poco su pena, porque unos afirman que este es el gran cerebro del caso Pandora, o por lo menos el que sabe más, el que fue utilizado, vaya, digámoslo así, el que fue utilizado. Y este sí podría decir quién lo utilizó a cambio de rebajar sus penas. Este sí sabe a fondo todo el asunto, si arriba de los que actualmente están imputados hay otros o no. Vamos a la pausa. Roberto Martínez Lozano quiere salir al aire para referirse a una